Hola, estamos por iniciar este tercer podcast que nos ha entusiasmado. Hemos tenido muchísima repercusión y felicitaciones respecto a los otros dos, y un poco como para seguir trabajando el tema de violencia. Estamos acá reunidos, Guillermo Pereira, y yo que les hablo, Hilda Lucero, para abordar un tema que nos toca de lleno, que es el tema de nuestras licencias, nuestro régimen de licencia, nuestra ley 9911 y cómo aborda el tema de la violencia. Concretamente, hoy vamos a hablar sobre el tema de la violencia de género, cómo sacar la licencia, cuál es el proceso, qué es lo que nosotros proponemos desde el CELAC, que hemos estado trabajando y haciendo presentaciones en la Secretaría de la Mujer y que debe ser parte de las discusiones de las mesas técnicas, para que sea modificado y que sea un sistema ágil en donde en realidad el objetivo sea únicamente la protección de la víctima en sus derechos. Así que sobre eso vamos a hablar, Guille. Hola, profe, ¿cómo le va a usted? A todos los radioescuchas que están del otro lado participando de esta tercera propuesta de podcast, de poder llegar con temáticas específicas. Como habíamos anunciado anteriormente, vamos a tratar de hacer ese hilo conductor entre las temáticas. Y es cierto, como usted dice, que venimos trabajando hace meses ya en esta cuestión que tiene que ver además con algunos, podríamos decir, cambios paradigmáticos que se han visto reflejados en nuevas normativas, inclusive en nuevos procedimientos, y que de alguna manera generan esta necesidad de reglamentar esta ley que usted decía, de la 9911 sobre el régimen de licencias, porque hay algunos vacíos, algunas lagunas, inclusive podríamos decir algunas, no contradicciones, pero sí cosas que no están reguladas, y que ese poder que tiene el Ejecutivo de reglamentar las leyes puede ser una oportunidad para mejorar ese sistema de autorreglamento. Además, una concepción que cambia cuando tenemos la ley, cuando se sanciona la ley de protección a las mujeres, es decir, como que quedamos ahí medio desfasados, a pesar que, lo digo porque yo estuve en esos debates, lo vivimos como un gran logro, porque todos los sindicatos y todos los sectores estábamos trabajando para que se incorporara este artículo, que se contemplara este tema de la violencia. Y el año 2022 las cosas han cambiado y nos parece que tiene que modificarse. Sí, sobre todo algunos protocolos, algunas formas en las que se articulan. Usted mencionaba la Secretaría de Mujer y Diversidad, y hemos podido suscribir un convenio con la actual gestión para justamente poder tener esta reciprocidad, poderles hacer aportes. Y casualmente uno de esos aportes es esta reglamentación del proceso y el procedimiento para acceder a la licencia, y para tratar de rellenar esos vacíos o esas lagunas que se generan en cuanto a la interpretación, sobre todo porque si bien el artículo es de avanzada para la época, porque estamos hablando del año 2016, hay algunas cuestiones que han ido ajustándose con el paso del tiempo, porque además todas las normas son perfectibles en función de cómo los contextos y los paradigmas van cambiando. Y en este sentido, esta licencia, que está regulada en el artículo 7.4, inciso 4, otorga este derecho a acceder a la licencia. Hay algunas cuestiones que vamos a ir abordando en el día de hoy en función de cómo se conceptualiza y cómo debiéramos interpretar la celeridad, la confidencialidad y algunas cuestiones que han ido cambiando inclusive respecto de las denuncias. Sí. Analicemos entonces el artículo concretamente. Sí, la idea de lo que proponemos, si bien el artículo dice que se otorga licencia a trabajadores de la educación que padecieran todo tipo de acción física y psicológica, acá vamos a hacer el primer paréntesis, porque posterior a esta ley se sanciona la 26485, a la que usted hace referencia, la Ley Nacional de Protección, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y la Diversidad. Reconoce otros tipos y modalidades, es decir, lugares en los que se puede desarrollar las situaciones de violencia. Pueden ser laborales, pueden ser en el ámbito institucional, puede ser en el ámbito doméstico, y al mismo tiempo el espectro de lo físico y lo psicológico se amplía mucho más. Hay violencias simbólicas, hay violencias sexuales específicas, hay ámbitos mucho más amplios. Entonces, la idea también de esta reglamentación es poder interpretar que el parámetro ya no es solo lo físico o lo psicológico de la medición, sino también en los términos de la 26485. Y al mismo tiempo, lo que plantea la ley sobre los pasos y los procedimientos para acogerse a la licencia
habla de un formulario, que también lo hemos tratado de diseñar en función de que, porque el formulario también presenta algunas cuestiones. ¿Quién accede a esa información? Si una persona está en situación de violencia de género y tiene que llenar ese formulario, ¿por cuántas manos van a pasar? Sería la primera pregunta. Tratar de que sea bien claro ese procedimiento o esa vía jerárquica y que además no sea tan detallada respecto de las personas que no tienen intervención directa con la situación. Por ejemplo, una de las cosas que proponemos es que a la dirección de la escuela simplemente yo mande sin detalle que quiero acceder a la licencia 7.4. La dirección automáticamente va a interpretar que la persona está en situación de violencia y debería notificar a recursos humanos. El detalle de la situación ya le corresponde a los cuerpos profesionales o equipos interdisciplinarios específicos, ¿no? Esa es una de las propuestas que hacemos respecto al formulario. Y otra cuestión que la ley nacional regula sobre la denuncia o sobre la exposición es que son instrumentos que activan procesos penales. Pero lo que no implica es que yo pueda solicitar, si estoy en situación de violencia, la ayuda de un organismo proteccional previo a una denuncia. Muchas víctimas, yo he trabajado en la Secretaría de Mujer y Diversidad, muchas víctimas primero se acercan a veces por la Secretaría, piden asesoramiento, piden asistencia, todavía no se animan a dar ese paso hacia la denuncia y muchas veces esa intervención a veces conduce a la erradicación de una denuncia. Entonces, también una de las cuestiones que proponemos clarificar es respecto a que no se necesite exclusivamente hacer una denuncia en sede policial para acceder a la licencia, sino el pedido de la intervención del organismo que le competa, porque puede ser que la competencia esté en el organismo proteccional, puede ser que haya una denuncia, puede ser que haya una exposición en una unidad fiscal, dependiendo además del lugar donde nos encontremos. No todos los organismos son iguales en los departamentos, cada municipio tiene diferentes estructuras y recursos. Entonces también pedimos en esta reglamentación ese esclarecimiento respecto a que no sea necesariamente exigible la denuncia, al igual que el informe médico. Claro, sí, estaba pensando y reflexionando sobre ese tema, ¿no? ¿Cuántas docentes en esta situación de vulnerabilidad, de violencia, han podido canalizar en sus escuelas, en sus instituciones, esto? Porque estamos hablando de golpes, porque tengo que llevar un certificado médico, tengo que hacer la denuncia cuando no estoy preparada para hacerla. Está bien, recordemos que es 2017, pero hoy eso ya es intolerable. Nosotros estamos yendo en contra de la ley nacional, que es una protección integral de la víctima. Hablábamos y tenemos algunos datos, estamos investigando sobre el tema, pero termina encubriéndose en una licencia psicológica, y no es así, porque es víctima, no está enferma, es víctima y debe ser tratada como tal. Y además, cuando se activa este protocolo, inmediatamente tienen que intervenir equipos que son especialistas en este tema, concretamente la Secretaría de la Mujer, quien es la que va a terminar avalando o no esa licencia. Es decir, el informe de los especialistas de la Secretaría son los que tienen que decir, sí, acá hay causa de violencia y cómo ayudarle a encauzar esta situación a las víctimas. Recordemos que más del 80% son mujeres las que trabajan en el sistema educativo. Por lo tanto, estas cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta, muy en cuenta, y tenemos que trabajar. Hay apertura para hacerlo, obviamente, porque, como insisto, aunque no le den la licencia por violencia, la sacan por otro lado, pero la idea es que la saquemos a la licencia por donde corresponde, para poder también visibilizar esta problemática que pueden tener nuestras compañeras, sobre todo, insistimos, en el interior, que a veces están más solas al no contar con estos cuerpos formados, equipos técnicos que las acompañen. Sí, y sobre todo el tema de la denuncia, porque este también es el cambio de paradigma del que hacemos referencia con la ley 26485, siempre era como exigible la denuncia y la prueba física, como dice usted, tener que mostrar en tu cuerpo la marca de la existencia de la violencia para que te crean.
Y en realidad el cambio de paradigma es lo que trae esta concepción de los tipos y modalidades distintos de violencia, entre muchos de ellos las simbólicas, las políticas, las psicológicas, las económicas y patrimoniales, que muchas veces no dejan marcas en el cuerpo, pero sí dejan marcas en la psiquis. Y además, entender que esta situación por la que atraviesan las víctimas son justamente víctimas, no son responsables de esto y no tienen que patologizarse los problemas, porque la ley, la benevolencia de la ley es lo que distingue una licencia por violencia de género, y separado de todo eso es otras cuestiones sobrevinientes al ejercicio de la profesión que te pueden poner en un problema psicológico o psiquiátrico, pero que tienen un abordaje totalmente diferente. Y además, lo interdisciplinar no es solamente lo psicológico o lo médico, sino lo legal, lo social, las medidas que acompañan muchas veces, las medidas de protección, ¿no? Que pueden ser policiales, que pueden ser judiciales, propias medidas que puedan adoptar los organismos de protección para justamente que el abordaje sea interdisciplinar. Entonces, poder distinguir esto, porque hemos, como dice usted, advertido que a algunas víctimas que no encuentran celeridad en este procedimiento muchas veces buscan, bueno, me parece más fácil o más sencillo pagar un psicólogo que me haga mi abordaje, que eso también es un gasto para una víctima, que pueda yo acceder a ese informe y que mediante eso me tome una licencia psicológica. El problema de tener eso como, entre comillas, podríamos decir una vía de escape, es que no activa los otros procedimientos de protección integral de una persona que puede tener un indicador de riesgo alto o altísimo en el que su vida pueda correr peligro. Entonces, la idea es poder mejorar esta celeridad, como decimos en esto, y poder distinguir esto de la denuncia de lo que denominamos o denomina la Secretaría de Mujer y Diversidad como anoticiamiento. Es decir, yo pongo en conocimiento de mi situación y eso tiene que tener el mismo peso o valor que una denuncia. Sí, también ver el tema de la franquicia. La franquicia es para utilizarla por temas personales, bueno, para hacer un trámite, el médico, etc. Pero para este caso, para yo poder ir a hacer la denuncia, etcétera, lo que sea, si voy a utilizar una franquicia, tiene que ser la franquicia por violencia de género. O sea, que lo destaquemos, lo pongamos en ese lugar y que sea utilizado inmediatamente, otorgado por las autoridades. Tiene que haber celeridad. La protección a la víctima tiene que ser conjunta, tiene que ser integral y tiene que la institución ser la primera en acompañar en este proceso. Eso de que no será que se hace, hay que desterrarlo. Una mujer denuncia violencia de género, inmediatamente se tienen que poner todas las alertas y todo tiene que funcionar en protección a la víctima. Nosotros tenemos registrado una muerte, un femicidio, por día, cada 36 horas, es lo mismo, es por día en nuestro país. Es alarmante, y es alarmante las discusiones que a veces tenemos, y bueno, algo habrá hecho que todavía está instalado, inclusive de las propias mujeres, ¿no? O por ejemplo pensar que se manda la parte, que bueno, lo que sea. A nosotros no nos tiene que interesar. Si la persona, la mujer o la diversidad hace la denuncia, debe ser tomada. Nadie nos dice, nos da el poder para que nosotros determinemos si es verdad o no es verdad. Por eso están los organismos altamente profesionales para poder determinar y ver si es o no es así, hasta dónde llega, etc. Me parece que eso se llama empatía, eso se llama sororidad, eso se llama solidaridad con la víctima. Y hay que ponerlo en marcha en todas nuestras instituciones. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Impulsar, seguir trabajando por esta reforma que nos parece central. También la reforma de violencia laboral, que lo podemos abordar tal vez un poco más ampliamente cuando toquemos nuevamente el tema del convenio 190 y cómo lo vamos a implementar en la provincia, cómo el ministerio debe hacerse cargo, porque los obliga tal, y cómo avanzar. Pero este tema tiene que funcionar en forma rápida y debe ser modificado. Todo lo que acabas de plantear es gravísimo, o sea, nos interpela a que todos hagamos algo, ¿no? Así es, y sobre todo insistir en esto de la carga de la prueba, de la veracidad de los hechos, que es con lo que más se cuestiona. Alguna de las cosas que yo escuché por ahí es, y si miente para acceder a esa licencia,
cuando en realidad atravesar un proceso de esas características, y lo digo como alguien que ha trabajado 2 años ahí dentro, es dificilísimo para una víctima. Además, un proceso que muchas veces lleva años. Vincularse con una denuncia no es porque me pasó algo anoche, muchas veces es porque le sucede hace 20 años en una relación de pareja. Llegar a ese momento es complejo, y la ley lo que busca justamente es apuntalar la autonomía de la persona, de la mujer, de la disidencia que está en situación de violencia. Y esta autonomía viene no solo de romper el vínculo con su agresor, sino también de vincularse con los organismos y con su sector de trabajo. Si a mí me dan una licencia psicológica, por ejemplo, que me separa de mi lugar de trabajo y no es lo que yo necesito ni lo que deseo para mi autonomía, es un perjuicio. Por eso planteamos que los plazos de estas licencias, más allá de que sean 30 días y que sean prorrogables, que es la propuesta que hacemos, pueden ser continuos o discontinuos, que le permitan a la persona seguir trabajando. Quizás su agresor no está en el ámbito de trabajo y sea su trabajo un lugar para apuntalar esa autonomía, separado de lo que usted decía de la franquicia, prorrogable, como decimos también, y que esa prórroga la pueda solicitar el equipo técnico interdisciplinario de la Secretaría de la Mujer. Sabemos que en el interior algunos departamentos no tienen equipos, pero sí hay una red municipalista que pide asistencia, es decir, si en algún departamento no hay una psicóloga, se le pide al departamento colindante o se le pide a la capital la asistencia remota. Es decir, está aceitado ese procedimiento. Por eso nos parecía importante la presencia de la Secretaría como organismo y como autoridad pertinente en la materia. Y además, sobre las medidas y la indemnidad, muchas veces, y es lo que sucede cuando, sobre todo en casos de violencia laboral, pero de género puede suceder también, y ha sucedido, que si el agresor ya no es del grupo familiar y es compañera de trabajo, muchas veces si la persona en situación de violencia hace la exposición ante las autoridades o hace la denuncia, la vía más rápida es separarla o cambiarla de destino, cambiarla de lugar, para que no tenga contacto con su victimario, cuando en realidad las medidas sancionatorias para un agresor deben estar direccionadas hacia él, claro, y no hacia la víctima. Claro. Entonces, que las condiciones de trabajo no cambien para una víctima que hace una denuncia, sino en todo caso para el victimario. Claro. Sí. Bueno, también hay casos especiales que hemos propuesto cuando hay que dictar medidas de protección para las víctimas, sean judiciales o sean de los organismos, y que estas medidas no cambien la condición laboral tampoco, que no afecten el sistema de antigüedad, las posibilidades de ascensos o de concursos, que esté protegida la situación laboral de la persona trabajadora. También me parece muy benevolente para el tiempo, porque todavía cuesta hablar en un lenguaje no sexista o no binario, y hablar de la persona para esta ley y para el momento en el que sancionó es un montón. Es un montón en términos discursivos, porque claramente no hablamos solamente de mujeres, sino de personas, porque las diversidades también pueden ejercer la docencia y el magisterio y pueden atravesar y atraviesan sin duda situaciones de violencia y de discriminación. Así que bueno, esta era la propuesta que hemos acercado a la Secretaría de Mujer, que hemos acercado al Ministerio y que estamos dispuestos también a seguir dialogando. Sí, la Secretaría de la Mujer que nos recibió la titular, la licenciada Navarro, fue de muchísima apertura. Decir que la Secretaría está trabajando en un observatorio de violencia, en el cual nosotros pedimos también intervención con respecto al tema docente, concretamente intervención en el sentido de tener una información de primera mano. Estamos haciendo una investigación acá con Guillermo, intentando armarla con respecto a este tema, ¿no? ¿Cuánta violencia de género, denuncias tenemos en el ámbito educativo y cuántas son licencias psicológicas? Eso es muy importante para poder avanzar en este sentido. También hablamos con la diputada Lourdes Ortiz, ex secretaria de la Mujer y Diversidad, también muy buena recepción, así que creo que, bueno, es una ley, hay que modificarla, por lo tanto tiene que ir a la legislatura, y nuestros diputadas y diputados tienen que acompañar. Y al Ministerio de Educación, a donde se planteó, también hay apertura, así que nosotros con el CELAR, en las mesas técnicas, lo vamos a plantear, insisto en esto con fuerza, para que sea inmediatamente modificado. A fines de este año tiene que estar la ley modificada para que podamos empezar un 2023 con una ley que nos
atienda en todo el sentido de la palabra, en todos los problemas que podamos tener y que podamos avanzar, insistimos en esto, en una sociedad más justa y con paz social, ¿no? Sin violencia, empezando por estos temas. Así que bueno, hasta la próxima. Hasta el próximo podcast. Como habíamos anunciado, no solo abordamos temáticas o tratamos de traer autores y teorías, sino también queremos ser propositivos, propositivas, y esta es una propuesta que le traemos al sector docente de poder mejorar. Como dijimos al principio, todo es perfectible, los paradigmas y los contextos siempre son cambiantes y hay que tener ese timing de ir ajustándose y sobre todo de mejorar el acceso a los derechos y a una problemática, como usted dice, que cada día pareciera inflar más las estadísticas. Entonces eso tiene que hacer que redoblemos los esfuerzos para proteger, para sancionar, pero sobre todo para prevenir, no accionar solamente con los hechos sucedidos, sino también poder mejorar los mecanismos de cambios culturales para la prevención. Sí, también podríamos proponer un tema sobre que escribimos, hicimos el comunicado sobre el tema de los abusos y cómo funciona, bueno, los protocolos que lo hemos trabajado muchísimo, pero un tema que nos preocupa y nos ocupa es la Dirección de Niñez y Adolescencia, que no es una crítica a las figuras, a las personas que están, sino a que necesita un presupuesto y que tiene que tener dependencia por la envergadura del problema directamente del Ejecutivo. No puede seguir siendo una dirección con una problemática tan profunda y lacerante como es el tema de los abusos de nuestras niñas y niños. Así que ese tema lo vamos a abordar porque por ahí sentimos que cae sobre los docentes o sobre la institución escolar que hay que activar los protocolos, que tenemos que trabajar y que tenemos una obligación legal de hacerlo. Pero ¿qué pasa después? Ese después hay que trabajarlo y mejorarlo. Y bueno, también vamos a tener otros sobre el tema de la alimentación en las escuelas, que bueno, hay una directora denunciando un ingreso que sabemos que es así y que no alcanza. Entonces, estas cuestiones las vamos a abordar y como dijiste, en forma de proposición. Es decir, no estamos acá para estarnos criticando, sino nosotros ante esta situación, ¿qué propone el CELAC para mejorarlo y superarlo? Ese es el objetivo de estas charlas, pensar en mejorar lo que hay. Así que bueno, hasta el próximo podcast. Hasta el próximo podcast. Ha sido un gusto compartir con usted, profe Hilda. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, semanalmente con alguna propuesta, no solo temática, sino también de transformación de nuestras realidades, como usted dice. Y bueno, próximamente, como ya lo anunció, la cuestión de maltrato y abuso en las infancias y la cuestión de la alimentación saludable, que no es un tema solo relegado a La Rioja. Uno puede ver cómo hay quejas en la ciudad autónoma y en muchas provincias, y que en un contexto de crisis económica abordar la cuestión de la alimentación es fundamental. Educación y alimentación es el futuro de la Argentina. Así que muchas gracias, nos vemos en el próximo podcast. En el próximo estaremos discutiendo también otro tema.